Marandupona, San Marco Omombeujaise. Baisha pamba, eisha papein, coina, na ame ayu, imagina bueno mañana de veñan de programa a mí, pende programa entero que te iba a pedir tu sabari que fuera que era página que jatora lo hermano fuera. En aquí el pastor Emilio Vázquez estaba crónico de departamento de Itapué. Ven allí puta sombra este peñi me imagina que edición número 798 de Jatora, 798, imagina, qué fea, y hay que pota y tema edición número 800 pe Jatora pendiente y que fuera abuye que entero vea pena venían de aquí no pastor Sergio David en control de controles amo que vea roya pete más pente a perepetí abrazo rompe espalda boriti purano mita veis ahí na llama edición número 798 de Jatora vea ahí na estudio de Marcos capítulo 7 verso 4 tenon de teoremi mayeketa hina pesha ñande pumbri ño ima vende cargo y tv más 595-985-162-975 y que todos en HB vende mensajito mi y en buremi yeja y mi ya ñangare como yo heina rique cuera esa congregación centro de remanente fe y adoración y ahí me imagina a ver estaba coronel Bogado peja ya de coñan de congregación central la moite kilómetro 9 y medio Mondaí Ciudad del Este congregación central de centro de remanente de fe y adoración con personería jurídica 8045 o sea veis ahí a ver Yicubuti venían de congregación Betel de San Lorenzo a cargo del pastor Sergio David imagina ya tema luego a ver ya continuaba en el estudio para este programa que hoy ya está a mí sí ya en YouTube estamos te conté a Jupillo si no ve que mina Facebook Emilio Vázquez Vázquez Pepe te parte a Jupico y la ñan de esa por la ñan del logo de YouTube y bandera paraguaya estudio bíblico en guaraní UPB y que o si no yo el link enviatan de la directo y que a un UPB o si no yo puse un video en APP Facebook cada hija toraje y allá y que ya yo a lo práctico bueno oye me WhatsApp ahí el grupo de WhatsApp o parpiete y me saludo cordial entero y me Telegram a llegue hermano querido Alejo Robadín a Homo Sarambina corresponsal de cada hija Torah Telegram ¿viste? En los grupos de Telegram no hijame ya envía paitemo ahí pero castellano pero entero yo envía paite por eso que hermano Alejo se ponen bañan de ella en esa situación y ahora bueno saludo cordial entero a todos los hermanos y hermanas están repartiendo ya cada hija Torah en los distintos grupos a los administradores a los miembros de distintos grupos oye en Dujabe cada hija Torah bueno, taja, enjame, ve Paraguay, ve Bolivia, ve Argentina, ve Brasil, ve Amoité, Uruguay, ve Oña, Iña, Nendúa, y España, ve, no, plena, ve. Más 595-985-162-975, Radio Basarupi, ve, Cajatora, eso es, Facebook, ve ahí, YouTube, ve ahí, Jaime, Hinarique. Y ese amigo, a ver, ya ve, como de línea Tigo, PA 0985-6898-24. Es solamente es para envío de giro Tigo, vea. A ver, personal, ya ve, ahí la giro Peruca Semión, ¿verdad? 0985-162-975, billetera personal. Usted ve la mensajito y cuera que tú vemos uina. WhatsApp, me invité, hoy. Bueno. Hoy Esteban, hay problema. A ver, ya Z Joveina. Cada versículo con su debida respuesta va a ser así. Hay que paciencia, paciencia y mi. Ya jopituras y no la vende versículos. Bueno, va, ego, peaco cuestiones de nunca acabar esto. Y yo había ya escuchado hace años atrás y pensamos que era un invento, pero vemos que en muchas congregaciones ya están con
cuestión de raíces hebreas y son contundentes sus enseñanzas. Esta cuestión de la ley oral y demás, que se ha confundido por la ley de Moisés. Me interesa profundizar más. Bueno, ya después del grupo de enseñanza. Sí, resulta ser que hay muchos pastores ya que han enviado sus preguntas y escuela, han enviado paiteco, así se ve. Este grupo de pastores de distintas congregaciones me hay, y llegó un tiempo que tuve que salirme de mucho porque, oye, satura paitera ese teléfono. Se saturó todito, ese ambasimo, y bomba, estas ya potas. Entonces me estuve quedando a apretar con lo más nuevito, mi oñe por una moramuandia. Pero sí, que el resto que ya estuvimos estudiando, había grupos donde estuve como 1 o 2 años, grupos de pastores, apóstoles, profetas. Creo que era este grupo, era mi pastor, que era de Paraguay. El tipo de asociación de pastores del Paraguay. Eso fue sí la era. Ahí también estuve. Y por eso es que ellos están adaptando ya estas enseñanzas. Entonces, pilares hindú y naja, imagina, de hace 2 años, 1 año, 2 años atrás en Duja, Pimo, todo es un engaño allá. Pero al fin y al cabo, con angas y la pindamos último vez, o su no imagina con cuestiones, a gente más peoingos, anda prestar atención famoso, ¿verdad? Hace poco ya coi testimonios en lo mitad y ya por 2 años en Dujagüe ahí ando seguir porque la líder cuera no gustáis a los pastores presidentes no les gustó hija opita con anga otro día se y pero ya más vale tarde que nunca ya pero ya entender marangüe marangüe y ahí pues, se trabó ya. Sí, porque este fue, Peaco había sido la y miembro, diga tú o refutarla y miembro, no voy a decir el nombre del pastor, no voy a decir, ni la congregación, solamente que cómo fue que se interesó otra vez allá. Y era justamente estas cuestiones de leyes, ¿cuerda? Diga tú yo refutarla y miembro de porque él está estudiando con nosotros. Y bueno, ya por 2 años atrás movíamos en duda peaja porque estaba bajo cobertura de otro pastor presidente. Guatamina lo que es. No, y si vea ni que porque depende con pata, entonces, yo obediente, pues. Pero la y miembro Najani, la y miembro había sido a escondida a estudiar, o estudiar en 10. Estaba conmigo en un grupo. Y él se fue a confrontarle a su pastor. Y él no le pudo refutar a Upioñe por un contactos allá. Entonces oñe por un llegó estudiar ahí. Sí, porque ya si no le miembro mío, ni que tu la vez de la pastora la miembro mía contundente la versículo ya pretende andar ni que tu refutar de ella torado, bebé, no hay muy manda al día. Por 2 motivos. Uno porque soy pastor y tenés que enseñar la verdad. Y otro porque los versículos me andé y cuidan de que tu refutar es porque es verdad. Diga, tú le en botado y bebé, y felicitaciones, hermano, hay que meter en milajeras. Hermano, que me está escuchando y ya sabe a qué me refiero allá. Bueno, ojalá que haya más pastores que se den cuenta. Si somos pastores, handicap, tú ya refutar la ñan de miembro, ves allá de años de mañana y la pea, ves a la ñan de miembro, ves ñan de pea, pesa, no, nada, ni que. Vale, porque puedo ir ahí, pero pastor, abre con la Biblia, ya hoy te mandé. Anden de igual, para esta ciudad, porque es cierto, la ñan de ese calado, mo, para ni que tú ya refuta. Diga, tú y la de seguir, eso es, no, un pedaco de eva y pa, un pedaco de confundita. Al fin y al cabo, güey, el último de hablan de burrito, arribija, bueno, está tu día, mira, y mata, pea lo bastante, tañe contacta a mi gente. A peso, va, de allí a pota. A pea con que tiene lazo, y un embutido, joina con cuestiones de enseñanza de ese que siempre. Beca tú, pero y seguro, está y los estudiar, demasiado, yo tengo contacto con muchísimos pastores evangélicos que están estudiando eso. Inclusive algunos que habían rechazado ya por 3, 4 años ñeñe por una monguaré, pero hoy día se dan cuenta, oye, equivocar a ella. Pero todos somos humanos, todos erramos. Se no se puede abrir más, bendiga, ponerte todo ahí, si es que me va a caer ese cosas a ella, pues se deje. Ja, no entendí ni confundí ni con para ella, pues, ja, con angar estudia, seja, no interesa. Es que yelendo y nace con pesas, ya pues su peja. A mí que puede acudir, hermano querido, es bobo tú la mensaje y se nada ahí en cuenta mía.
Si ahora hasta en cuenta hablan de curiosidad, hablan de predisposición, ya aprendes a moño un 10. Ya Coti grupo de enseñanza, inyección de esperanza, era pero invitado, y de todas las naciones hoy pastores, líderes, hermanos, hermanas, de todas las congregaciones, y todos están estudiando ahí, tranquilo, más bebé, y más bebé, lo que pasó ya pasó, tranquilito, no se preocupen. Bueno, y hay que estar 4 si no se lavan las manos, bueno, pego ya comenta el mismo, versículo 4 de igual. Cuando vuelven del mercado, y si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras, pero mañana bimbe. No terminan la cuestión ahí donde dice cuando vuelven del mercado, si no se lavan la mano, no comen. Punto. Punto seguido, muy un pebe. Pero mañana peri ese upta la hipotada verás a mí en cuenta los hermanos cuenta. Peña tener por la versícula a peya poveti continuidad crítica del texto. Anila mi vele es apeti punto pende hape ya el resto hape una primera parte de analiza. Ana y completo en la ñane análisis. Si vos entraron con la Reina Valera dice, y volviendo de la plaza si no se lavan, no comen. Si no se lavan la mano allá. Pero después punto seguido va y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Hey. Entonces, y según ese ritual de purificación, ¿entendés? Ya pongan así o sí. Y la cuestión de las manos, sí, eso ya había comentado lo ayer, que hacían, oye, pues ella, oye, pues oración, y versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la mi hermano querido? La tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, es decir, manos contaminadas, no probablemente de sucio, de tener algún polvillo, o sino que no ir y puro la hipo, viene ahí contaminado ritualmente, también se refiere a eso. A lo que me estaban preguntando acá acerca del lavado de manos. Esa vaina, de P4 PT le deja P5 ya o continuaje y ve mandé. Vos mira, 4 y 5. Claro, en el versículo 4, y volviendo de la plaza, Reina Valera, si no se lavan, obviamente la mano, allá, no comen. Bueno, verso 4. Y comparando un poquito, cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del lavado de la mano. A lo que me estaban preguntando, si aquí el lavado es cuerpo completo o mano. Versículo 5, de modo que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? ¿Me pillaba? Ahora, y puede ser porque también practicaban, no está ajeno, no vamos a hablar acá de la inmersión o el bautismo que hacían ellos para purificación, porque sí hacían también. Y el texto no es específico en el 4, pero en el 5 dice mano, pero ya eso ¿verdad? En el 4 puede ser que se refiera también porque PPI, aún en la BIN dice, cuando vuelven del mercado, si no se lavan allá. Entonces ahí no dice mano o no se lavan, pues era un término, según acá Lomita, que probablemente es un término que tiene alusión al bautismo o a la inmersión purificadora que hacían los judíos. O solamente se refiere a la mano. Sí, mirando el verso 5, se refiere a la mano, pero quedándonos solamente en el verso 4 y también hablando un poquito de catulla, sí, había eso, existía eso. No, es que este está en el Nuevo Testamento nomás, porque el bautismo ahí solamente aparece en el Nuevo Testamento. Pero ñandego ya eso es bautismo porque usar la palabra o aparecea. Pero justamente ahí, vos mismo dijiste recién, usaste un término, la Reina Valera tiene también, aunque está hueville, y tu cañero, y tajina, pero oye, ataña ese sueño. Verso 4, y volviendo de la plaza, Reina Valera, si no se lavan,
Esa palabra lavarse o lavamiento, upagoreko significado de bautismo en el Antiguo Testamento. Solamente que en el Antiguo Testamento no aparece la palabra bautismo, baptisein, hacer la inmersión en agua, para principiar un caminar espiritual detrás de un maestro. En el Antiguo Testamento ya ellos lo hacían. Y había oía con la bautismo o lavamiento de purificación, o ya poco cuimba, ya poco cuña. No era solamente para tener salvación como me están preguntando acá. Porque y hay otro, el bautismo, si se refiere a eso, quizás no sea lo correcto, ya que la salvación también por el bautismo es en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. Bueno, ya le dije que en el Antiguo Testamento no van a luego encontrar bautícense y salve, como dice ahí, me están citando ahí Marcos capítulo 16. Bueno, y hay que entender por qué. En el Nuevo Testamento el bautismo tiene que ver con colabora y es un escalón de la salvación. ¿Sí? En el Antiguo Testamento ellos tenían que hacer la inmersión, o sea, ya ponen a escribir lavamiento, que era algo que era un baño ritual donde le purificaba a ellos de contaminaciones, pero ese lavamiento no le garantizaba a ellos perdón de pecado, porque para el perdón de pecado ellos tenían que hacer la ofrenda, sacrificio, hermano querido. El tema. Entonces ellos se lavaban para, purificar de algunas contaminaciones rituales. Hoy ponen limpio corporalmente, si me opoco a una cosa de algo, bueno, simboliza la limpieza corporal, o sea, no estar contaminado para entrar en el templo, para ofrendar o comer la ofrenda, ¿sí? Pero para perdón de pecado, no, y la olla justa antes y cuidado perdonama. Lo mismo en el Nuevo Testamento. El tema no es, bueno, se ha llevado quizá más allá, hacerle ese pecado, y perdonama, y tema, o seguir y violar los mandamientos. No se trata de eso. En el Nuevo Testamento se hace la inmersión y ella en el nombre del Mesías, Hechos 2:38 y otros unos cuantos versículos más. Y claramente perdón total de pecado, es decir, sí, la inmersión, el lavamiento, ¿sí? Para santificación también. Ya nemo potimbaite, ellos y paiteñan de upepe, haya yeroviaron por el sacrificio del Mesías, oñe perdón baiteñan del año de pecado. Oño putión y cuello upepe. Es decir, el bautismo y la fe en el sacrificio del Mesías y la intercesión del Mesías y los méritos del Mesías van todos juntos. Solamente que en el Antiguo Testamento, donde recuerda al Mesías, cierto, tener razón acá el que me dijo, ¿verdad? No existía el Mesías, por lo cual no pudo haber bautismo. Yo estoy explicando eso, ¿verdad? Algo que la Mesías existía, ahora existía la bautismo. Oye, debo ver término en el año de Mocaña, lavamiento, purificación. Me han de topar, camino Antiguo Testamento, me topata a tira. Los sacerdotes para iniciar su servicio, ¿qué hacían? Y la tabernáculo pela lugar patio santo pela peti lugar de cueva allí pero camuchicha wala me mete pues allí purificar allá y eso ya juye o ya pues mi mete pues va esa yo era piscina y de cueva de co y mi veti era agua. Eso se tiene ahí arqueológicamente, hermano, donde había una comunidad judía. Hay rastro arqueológico donde siempre había esa migbe, esa pileta ahí. Se da que página la jerárquica allá, migbe, cosa más. Sí. Upeango, espera, oye, purifica. Los esenios, por ejemplo. Si ustedes buscan en arqueología, buscan los esenios y su pasado, van a encontrar que arqueológicamente yo papaitemo paja de cuero hoy coa cuejamba esa po vivía cuejamba poyapo
escribían escritura, copiaban la escritura y tenían ellos en su patio ahí una feroz piscina agua sucia. Eh, y ahí tenía agua, Pepe. Y eso era una práctica común. O sea, a mí no me yo belleza el bautismo es del Nuevo Testamento. Y porque en el Antiguo no se hacía porque no estaba el Mesías. Pero estaba la tipificación del Mesías estaba. Va, entonces el Mesías, Juan me dijo, pues, ella estudiaba en Guareje y Moisés habló de mí. Hey. Entonces, ¿qué está pasando acá? Va, es decir, el Mesías, la tipificación del Mesías existía. Que eran las ofrendas de perdón de pecado. La ofrenda de pesa, de Pascua, a mi oveja y mi orajá por oye perdona jamás yo le he pecado, mi paloma, y todo eso tipificaban, eran sombras del Mesías. Es decir, en la sombra, en lo espiritual, en la fe, estaba el Mesías allí, ¿verdad? A través de esas ofrendas. Entonces le encontramos a eso, allá, entonces, y se hacía, oye, purificás y güey, ahora jala y ofrenda. Oye, ure la perdón, muy la y por la oveja y haría lo que sea, oye, sacrificado, bebé, ahora coge mi perdón. Bueno, así que plan de la aclaración, porque ya unos cuantos preguntas, bebé, oye, arispa. Sí, porque alguien entendió del lavamiento allá. Y me hizo una pregunta acerca si era de mano o era completo, o entonces pico ya existía o se estima la bautismo era, en algunos grupos, ¿verdad? Y salían otros no, bautismo no, porque el Mesías no existiría ya. Es decir, como si fuera que hoy integran al Mesías, el bautismo y jamás. O sea, pero el problema la ya desconocer la cultura hebraica, la raíz de nuestra fe. Ñande ya entendé hoy atravesado, pa ya entendé pa. Daña comprende y la ya lee, oía tú el Antiguo Testamento, mismo no estando lee se vemos hoy. Ahora nuevo donde moya rajo y todo es nuevo, bebé. Entender malinterpretar, Pablo y aquí todas las cosas son hechas nuevas ya. Y está hablando del nuevo hombre, el nuevo nacimiento del bautismo también ahí. Bueno, ya Shami, año punuyita, a ver, 4 y 5. Comentario, si no se lavan, no comen. Término que se atribuye al baño de purificación, probablemente no solamente al lavado de las manos. Así ya explica Manguete. Inmersión o bautismo de llegue, hermano. Si voy a escuchar el término inmersión, vas a decir bautismo. Inmersión de purificación, ¿qué significa? Y pea, lo que hacían ellos, oña pumía y piscina ibe o la o recoy, yo si no recoy cambuchí fero, de 100 litros, pero yo voy. O tiene que haber agua de ese era una costumbre, esa vaina, que no era algo que en el Nuevo Testamento que el Mesías inventó, porque, ojo, que Juan ya hacía también. A lo que viste que Juan ya hacía, entonces pico Juan vio la movio de costumbre Juan, no muñe por un Juan vivo la bautismo, no, ya existía. Bueno, pero era de purificación o para iniciar algún ministerio sacerdotal o para entrar en el templo, o las mujeres cuando terminaban sus menstruaciones, o mendata o ver la cuñada, oye, purificar, y todo era eso, y era un bautismo, hermano, era un bautismo. Oña pumín, y bapticeín, o hice inmersión de ña pumía ya. Solamente que está en otros términos, está lavamiento o inmersión, puede ser que encuentres. Bueno, eh, en hebreo este vila. A griego ve con la baptisein, de ahí viene en el español bautismo. Pero sí, ya en el hebreo hacían. Pero además de esa pose no hay que lavamiento. Bueno, y todos debían ser purificados según la ley oral o tradicional de los padres allá. Todo era estricto. La misma ley de Moisés también tenía algunas aplicaciones de purificación. Y la ley oral de los rabinos también. Pero hay parte que la rabino fuera como ley de purificación no iría a la Torah, pero tuvo el problema.
Pero de a veces con la caña y una pregunta imaginable. Porque digo para los discípulos pues, están, resulta ser que los discípulos como no tenían ellos adiestramiento. Acuerdo como que vuelve llegó por estudiar la escritura. Ellos conocen, sí, tenés razón, no tenían conocimiento de la ley, quizá os hindú, pero no, ni la Torah no guardáis alguno allá. Pero eso, ellos no eran seguidores de los fariseos. No eran seguidores de los fariseos. Yo no conocía. Hoy cuáles y cuál la ley farisaica de las tradiciones de los padres, pero cuando no fue eso, ni la Torah, hoy como le no cumplir y la ley de Moisés. Por eso que el Mesías viene a enseñarle a ellos la ley de Moisés. Pero también vimos al Mesías hubo ¿qué piensan ustedes que el Mesías vino a enseñar a sus discípulos? Una nueva doctrina, vio. No, analizando si va para revisando va ya pe unimima hemos hoy para uno pe camila referencia. Busquen Biblia con referencia. Y van a ver que toda su enseñanza deriva del Antiguo Testamento, especialmente de los 5 primeros libros. Hoy por un Salmo, hoy por un Isaías, hoy por un Paiteo. Cuando hubo algo o inventar o anular para el resto. Por favor, dejemos esas cosas hacia atrás. Bueno, pregunta respondida más. A ver, 5 videos, guarda. Vengo y tu cañaino y tampoco ya hasta me catuina. De modo que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan de acuerdo con la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Uno, porque porque hoy cuaja para o desobedecente y upera como me preguntan acá. Ellos no obedecían ni siquiera la Torah. Probablemente cuando hay oí tantas cosas ahí. Por eso que el Mesías viene a enseñarle de nuevo. Esta es issue de Pedro Pirá o no es taitillón, güey. Segunda ahí digno ni arrepentí, pero ahí te da una muestra de que no, ahí la Guataporán va a ir conforme a la escritura. Y peor todavía no va a estar cumpliendo los mandamientos de los rabinos. Ahí con la cuestión también va. Mi rabino coge y pesa porque os cuestiona el Mesías, vendas ahí tanto a los discípulos. ¿A cuál hay flecha? Un apuntar al Mesías. Debió esa no cumplimos. Ahí está la ley de la tradición de los padres. Ese viene hay de discípulos míos. Famoso. En alguna familia que orecoti ley y religión y cuando ella se yo hija para generación tras generación en boena. Y pero ya uipa. Y ese es una cultura. Bueno, ellos también dicen, no, esa es la maestra, ahí está la tradición de los ancianos. Con otro ley no iría a la Torah, pero que es igual que la Torah ya. Es lo que hablamos ayer. El ataque era al Mesías, no tanto a los discípulos. En mi entender, allá. Por eso dice, de modo que los fariseos y los escribas le preguntaron al Mesías. Va, viene mismo cuando escuela o mandajarse la mandamiento, la ley de las tradiciones de los ancianos. Va, ese pibe caruta, pesa la hipomia, no llepo heiring, cuando ya puedo la oración y el lavamiento de las manos. Pe investiga misma esa bajera, pues, cogina la jera, Bueno, peante con lo a ver y nota. Una pregunta que a la vez es un cuestionamiento, Verso 5 y de nota. Debió ser escandaloso para los fariseos que un maestro de la ley de Moisés y sus discípulos no estén respetando o cumpliendo con la ley tradicional de los padres. ¿Ven? Esa vaina del Mesías era un maestro de la ley de Moisés. Y porque la mayoría de los maestros de la ley tenían que también enseñar a sus discípulos las tradiciones de los ancianos. O mejecunklea payay. Mesías no ya apoyo pieza, él enseñaba Torah pura. Ahí está. Excelente. Ya entendemos lo y cuántos. No era tanto el cuestionamiento a los discípulos. Si Pedro Poicuá, si alguno de los discípulos sabía la ley de los fariseos y por qué no. Y porque si sabían o no sabían, ya acá te dice el ataque era al Mesías.
No andan, y no andan, es igual. Sinomía de no caminan. Ah, no andan. Y seis namba Eva no guatay conforme a la ley de los ancianos. Término aplicado a los que guardan u observan los mandamientos. Al igual que la senda o camino, siempre tiene relación con andar en la ley o andar guardando la ley o Torah, atendiendo al contexto. Vea cierto ahí. Cuando voy a encontrar en la Biblia, cuando dice senda o camino, en atender a para la antes o después, porque probablemente tiene que ver con las leyes y los mandamientos. Senda de justicia. Va esto, Pau, bebé. Obviamente está hablando de los mandamientos del Padre. Senda o camino de justicia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el Mesías. La Torah viviente. ¿Y qué es la Torah viviente? El conjunto de leyes que ha cobrado vida en una persona que era en el Mesías ya. El cual esa persona está enseñando y viviendo y cumpliendo. ¿Me entendés, vaina? Oye, me batí pura hey, hay una senda que el mundo no conoce. Entonces hay que ver el contexto. La aparición de la Biblia de senda o camino de mañana. En términos hebraicos, ella pilla, entendemos más o menos pe cultura. Por la de entender, y este donde él es senda mía, camino mía, de pillar y la icua, había sido estar hablando de mandamientos y nada. Volver a la carpeta petuya, senda vieja, senda antigua. O sea, volver a traer los mandamientos. Uno que anduvo en predicación o predicar los peares de Guaja. Habló de la persona que creía en el Mesías y que dejó de creer y que tiene que volver otra vez al Mesías, pero bueno, y ponen lento ahí, pero más tiene que ver con que dejaron de cumplir los mandamientos. Porque encontramos que ese está allá en Isaías, haremos en qué puede el Mesías, veja. Oye, pues algo explicar, pero no le dio el sentido real de qué estaba hablando ahí. Y se tiene que unir con Mateo, venid a mí todo lo que estéis cansados y agobiados. Mateo 11 vivo ya. Y ahí tiene que ver ahí con la senda también. Yugo. Todo tiene que ver con mandamiento y explicación de la escritura. Y profundos y no veas ellos. Bueno. Ya sabía, ya le copio otra preguntita 6-7. Bueno, vamos a mirar un poquito. Y le respondió, bien profetizó de ustedes. Hipócritas y chocar. Bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De bárbaros. Isaías 29:13. La hipocresía ese papá. Mañana verso 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ven que si van a usar Isaías y van a estar usando el término yugo, van a usar el término camino, senda y eso es otro significado de senda, no. En Isaías ya el padre se imagina, no, pero no puede cumplir los mandamientos. Vengo a seguir mandamientos de hombre. En tiempo del Mesías seguían lo mismo. Y hasta hoy se sigue lo mismo. Esta Isaías 29:13 tiene todavía validez hasta nuestros días. Porque hoy Viti la oye guiada por tradiciones de iglesia, tradiciones de los sacerdotes, tradiciones de los papas, tradiciones de los apóstoles, tradiciones de los pastores, tradiciones de los profetas. La escritura ya tú, muchas gracias, Pepe. Hoy la problemita, pues ya por la cuimba ya supuestamente la cuimba es un boea que no recoge apoyo escritural y eso es tradición. Ya puedo Pepe. O cumplir la GIA mi mabeguaré, mi sabio cuera, mi rabino cuera, ahora anotado Pepe. Amo último mo barete ve upea ambo que más y la ñanderuñe. Pero te directo el tema hizo cuál me siempre Pepe.
Y él respondió, bien profetizó de usted allá. Hipócrita. Esto vamos con Shamiu. Vamos coño ve. Comenilla vende anajanio. Este pueblo me honra de labio, pero su corazón está lejos de mí. De labio. Para la hipocresía. Aleluya, exaltado sea, obedecemos tu palabra, Padre. A ver, tú eso es lo obedece con el mandamiento, no, entonces bien le obedece. No, abre pastores y oré, país y oré, papas y oré, no, apóstoles y oré, diáconos y oré. Mañana y mandamiento no hay no recoge sustento bíblico. Entonces, mandamiento de hombre. Y la mayoría de la no me vengan con el chiste, no, oreo bíblico esta congregación no dije y de labios y de la bíblico jaja escuela y que bíblicamente le adoran al Padre, pero en su doctrina y se puede demostrar eso cuando se comparte con ellos o cuando intentan refutar la mopolla. Bueno, la hipocresía de los fariseos también es denunciada por el Mesías en Mateo 23, 1:36. Dicen, enseñan, pero ellos no hacen. Mateo 23, 3. Esa. Vea, otro es la hipocresía. Hermano, hay que salir del pecado, hay que abandonar el pecado. No, Jane. Hagan todo pillada la mentira que tiene pata corta. Así que 23 Mateo ese. Ahí en Mateo 23, 1, 3, exactamente. Bebé oye, y el maestro de la ley, la escriba, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Hagan todo lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y ese está, es válido para nosotros, hermano. A mí yo eres upeaco, a lo mejor lo lleva adulterado, y no. En la cátedra de Moisés, y sé que estaban enseñando la ley de Moisés. A la ley de Moisés oía válido, actualizado ya en maraña, ya cumplían. Pero la escuela o ya pojaisa, añadiéndole pesadas cargas es porque le añadían ya otras leyes, otros mandamientos que no corresponden. Entonces los estados ya acá me están preguntando ahora. Si hay ahí contradicciones porque al parecer dice que se haga lo que dicen los fariseos, pero después dice que no otra vez. O se refiere para los judíos y a los gentiles. No. De pico esa, bebé. Estaban parados 100 judíos y 100 gentiles y le dijo a los 100 judíos, hagan la cátedra de Moisés como enseñan ellos. Y le dijo a los gentiles, no hagan la cátedra de Moisés que hacen ellos. No, por favor. No, nada que ver. Esas son conjeturas fuera de contexto, hermano querido. Bebe, a todos, a todo. No habla de dos grupos ahí. Descartado eso. Sábado y estaba allí, va a inventar y nada. Este tema yo topa la pesa guandila. Siempre no, peago a los judíos, peago parte a los griegos. A los judíos, peago de ley que tú, peaga tu ñandén, más. Como si fuera que en ese tiempo ya pesa más. No es así la cuestión. Está mal, muy mala interpretación. Bueno, hoy me venga. Ya vamos a ver en Viapo. Y yo topata muy. Ya continuamos, haga otro versículo más del estudio de nuestro amado Mesías, según Marco. Ya pitaco, a ver, y yo topata shalom, bendiciones hasta mañana con Gaifatura.